Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión informativa que les ofrece el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, SATEG. En esta sesión abordaremos los aspectos relevantes del impuesto sobre nóminas y comentaremos lo relacionado a los elementos de este impuesto, como lo es su objeto, sujetos, la base del impuesto y la tasa. También se abordarán aquellos conceptos que gravan para el pago del impuesto, los conceptos que no causan, así como un ejemplo de la presentación de la declaración. Pues bueno, iniciaré mencionando que el pasado 31 de diciembre del 2021 se emite el decreto número 59, publicado en el periódico oficial del Estado de Guanajuato, y que contempla ciertas modificaciones o adecuaciones a diversos artículos del impuesto sobre nóminas, mismos que iremos abordando en el desarrollo de esta sesión, pero que es importante identificar de dónde provienen estas modificaciones. Una de las primeras modificaciones a la Ley de Hacienda fue el artículo 6, que sufre modificaciones tanto en su estructura como en su contenido. En cuanto a su estructura, para este 2022, el objeto de este impuesto ahora se contempla en fracciones, 4 para ser exactos, ya que el ejercicio anterior, de 2021, el objeto se contemplaba solo en un solo párrafo. En cuanto a contenido, se adiciona a este artículo 6 un concepto nuevo, pero antes de verlo, me gustaría primero mencionar algunos conceptos que forman parte del objeto, como lo son las erogaciones efectuadas en dinero o en especie, por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado prestado dentro del territorio del Estado. Los pagos en dinero o en especie realizados a administradores, directores, comisionarios o miembros de los consejos directivos, de vigilancia o administración de cualquier especie o tipo de asociación o sociedad. Los pagos a personas físicas por concepto de honorarios, por la prestación de servicios profesionales o por actividades empresariales. En esta lámina podemos observar el concepto que se agrega y que veremos reflejado en la fracción segunda del artículo 6, que menciona que también formarán parte del objeto del impuesto los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. ¿Por qué en una se consideran rendimientos y anticipos y en otra únicamente anticipos? Pues bueno, esto atiende a la naturaleza mercantil que tienen las cooperativas, ya que por su naturaleza mercantil se contemplan rendimientos y anticipos. Y la naturaleza de las sociedades y asociaciones civiles, como son sin fines de lucro, se contemplan únicamente los anticipos. Aquí la relevancia es que estos conceptos se les está dando un tratamiento de asimilados a salarios, de acuerdo a lo que nos señala la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 94, fracción segunda, y por consecuencia pasan a formar parte del objeto de este impuesto. Otra de las modificaciones que se realizaron es la adición de este artículo 6A. Dicha adición prácticamente consistió en trasladar todo el catálogo de conceptos que se considera remuneraciones al trabajo personal subordinado, pues pasa ahora a este nuevo artículo. Para este ejercicio no se tocan ni se modifican los conceptos, únicamente lo que se hizo fue moverse a este 6A, y que si ustedes recordarán, estos conceptos constan de 16 fracciones que más adelante comentaremos uno a uno. Para efectos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, los sujetos obligados al impuesto sobre nóminas son personas físicas y morales, unidades económicas, la Federación, el Estado, los municipios, organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, cuando su domicilio, el de sus locales, establecimientos, sucursales o agencias que se ubiquen en el territorio del Estado, o cuando el servicio se preste dentro del mismo. De ahí
que tendremos que echar un vistazo al artículo 14 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato para ver más a fondo qué se entiende como domicilio fiscal. Para la base del impuesto sobre nóminas se considerará el monto de las erogaciones efectuadas en dinero o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, en los términos de los artículos 6 y 9 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. Como ya vimos, contienen los conceptos que gravan, y en el artículo 9 podemos encontrar los conceptos que no causan y que también más adelante comentaremos. La base de este impuesto la encontramos en el artículo 8 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. Pasamos ahora al tema de subcontratación laboral, contenido en el artículo 7 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, en el que menciona que además de los sujetos obligados al impuesto sobre nómina, se hace mención sobre la figura de un retenedor de impuestos sobre nómina. Como sabemos, las personas físicas o personas morales que reciban o contraten servicios de otras personas físicas o morales, cuyo domicilio esté o no fuera del Estado, las que reciben o las que contraten el servicio deberán retener el impuesto, pero el prestador de servicios tendrá que determinar y desglosar este importe a retener en el CFDI que emita. Cuando esto no suceda o cuando el prestador de servicios no determine en el CFDI el impuesto de quien recibió el servicio, podrá determinar el impuesto a retener tomando como base el monto total que establezca el propio CFDI antes del impuesto al valor agregado y lo va a multiplicar por el 90%. Una vez multiplicado por el 90%, le aplicará la tasa del 3% que establece la Ley de Hacienda, ya que la regla de resolución miscelánea fiscal, la 341, también me lo indica. Y este resultado será mi impuesto a retener. Para aquellos prestadores de servicios que tengan domicilio fiscal en el Estado de Guanajuato y aparte estén registrados o dados de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes, podrán no retener el impuesto sobre nómina con una solicitud previa por escrito, y dicha circunstancia también deberá de informarse a SATEG a través de las disposiciones de carácter general. Sobre la misma línea de retención del impuesto sobre nómina, el artículo 7 se modifica con la finalidad de armonizarse con las disposiciones federales en materia de subcontratación laboral, que para ser más precisos, se armoniza de acuerdo a lo que establece el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Por ello, el cuarto párrafo de este artículo 7 se armoniza y ahora considera que para subcontratación se deberán cumplir con los requisitos en la materia. Un ejemplo de es obtener el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, como lo conocemos, el REPSE. La tasa para el impuesto sobre nóminas la vemos en el momento en el que entra en vigor este artículo segundo transitorio. Es importante recordar que este artículo segundo transitorio de la Ley de Hacienda para el ejercicio 2020 destacó dos puntos importantes. El primero fue que este transitorio en su momento especificó que durante el ejercicio 2021 se aplicaría la tasa del 2.3%. Y el segundo punto a considerar es que la tasa del 3% entraría en vigor a partir del 1 de enero de este año. De ahí que si nos remitimos a la Ley de Hacienda, en su artículo 10, veremos plasmada la tasa del 3%. En cuanto a la periodicidad de pago, el artículo 11 nos menciona que las declaraciones serán mensuales definitivas y se presentarán a más tardar el 22 del mes siguiente que corresponda. Asimismo, dentro de las obligaciones del impuesto sobre nómina, nos encontramos el presentar la declaración anual informativa a más tardar el 28 de febrero, recordando que esta última es informativa. Otra de las obligaciones contenidas en este artículo 12
es la de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes. Otra de ellas es presentar los avisos por cada establecimiento sucursal que tenga, presentar sus declaraciones y poner a disposición de las autoridades la información, registros y comprobantes que sean solicitados. Pasamos ahora a mencionar los conceptos gravables al pago del impuesto sobre nóminas contenidos en el artículo 6A de la Ley de Hacienda. Fracción primera, pago de sueldos y salarios. Fracción segunda, pago de tiempo extraordinario de trabajo. Fracción tercera, pagos de premios, primas, bonos, estímulos, incentivos y ayudas. Fracción quinta, pagos de compensaciones. Fracción quinta, pagos de gratificaciones y aguinaldos. Sexta, pago de participación patronal al fondo de ahorros. Séptima, pagos de primas de antigüedad. Octava, lo que conocemos como la PTU, participación de los trabajadores en las utilidades. La fracción novena nos habla de pagos de comisiones. Décima, pagos en efectivo o en especie, directa o indirectamente, otorgados por los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores. Décimo primera, pagos de despensa, ya sea en dinero, especie o vales. Décimo segunda, pagos de servicios de transporte, ya sea directa o indirectamente proporcionados a los trabajadores. Décimo tercera, pagos de primas de seguros para gastos médicos o de vida. Décimo cuarta, pagos realizados a las personas por los servicios que presten a un prestatario, siempre que dichos servicios se lleven a cabo en las instalaciones o por cuenta propia, por los que no se deba pagar el impuesto al valor agregado. Pagos de bienes y servicios, incluyendo la casa habitación, además aquellas en las que se tenga reserva del derecho de su dominio, es lo que nos establece esta 15ª. Y por último, y no menos importante, la 16ª, cualquier otra diferente a las señaladas en esta disposición que se entregue a cargo del trabajo personal subordinado independientemente de la denominación que se le otorgue. Pasamos ahora a mencionar las remuneraciones que no causan para efectos del impuesto sobre nóminas, mismas que contiene el propio artículo 9 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. Fracción primera, indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales. Segunda, pensiones y jubilaciones en caso de invalidez, vejez, cesantía y muerte. Tercera, indemnizaciones y primas de retiro por rescisión y terminación de la relación laboral. Cuarta, pagos por gastos funerarios. Quinta, gastos de representación y viáticos erogados por cuenta del patrón, comprobados en los mismos términos que para deducibilidad exija la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sexta, aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del patrón. La séptima, el ahorro, siempre que se integre por un depósito por cantidad igual del trabajador y del patrón. Octava, la alimentación y habitación cuando se otorgue con cargo al salario del trabajador. Novena, las prestaciones de servicio de comedor, bono de transporte, uniformes de trabajo o deportivos, festejo de convivios y becas para los trabajadores o sus familias. La décima, primas de seguros por gastos médicos o de vida. Décimo primera, los pagos de despensa, ya sea en dinero, especie o vales, cuando su monto no rebase el 40% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Y por último, la 12ª, que son las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales. Dejando atrás las remuneraciones del artículo 9, quiero comentarles que de conformidad con el artículo 14 de la misma ley,
se establece un estímulo fiscal. Esto es una reducción del 100% a los contribuyentes que realicen erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, pero a personas con discapacidad. Para hacer valer este estímulo, se deberá acompañar en la declaración la manifestación de la relación de trabajo, así como la certificación de discapacidad. Bueno, como yo les comentaba al inicio de esta sesión, que derivado de la publicación del decreto 59 se realizaban modificaciones en materia del impuesto sobre nóminas, y entre estas modificaciones que se dan es lo relacionado al régimen simplificado del impuesto sobre nóminas, recordando que esto aplica únicamente para personas físicas. Estas modificaciones nacen o detonan derivado de la creación del régimen simplificado de confianza en el Estado, pues aquellos que tributen o hayan optado por tributar en reciclo y que además de esto efectúen pagos que causen impuestos sobre nómina, pues bueno, para efectos de este impuesto sobre nómina, podrán optar por este régimen simplificado del impuesto sobre nóminas, que de acuerdo a lo que establece la ley de Hacienda por el Estado de Guanajuato en su artículo 17. Para estos contribuyentes se les da la opción que puedan pagar este impuesto sobre nómina de manera más simplificada y que veremos la mecánica a continuación. Para la determinación y entero del impuesto, este se llevará a cabo de manera mensual, a más tardar el 22 del mes siguiente al que corresponde el impuesto, siguiendo la siguiente mecánica. Tomando en cuenta el total de trabajadores por los que se realizan erogaciones, que para este ejemplo fueron 5, lo vamos a multiplicar por el salario mínimo general vigente, que son los 172.87 que tenemos. A esto lo voy a multiplicar por los 30 días y al resultado que obtenga le aplicaré la tasa del 3% establecida en el artículo 10 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. Al multiplicarlo me dará mi impuesto a pagar. ¿Cuándo voy a enterar este impuesto? Bueno, como ya lo comenté, a más tardar el 22 del mes siguiente al que corresponde. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo práctico, sencillo, de la presentación de la declaración para el impuesto sobre nóminas. Para ello, voy a ingresar a la página de satec.gov.mx, de preferencia utilizar el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox para que el navegador se pueda desempeñar y podamos ingresar de mejor manera. Posteriormente, voy a dar clic en la parte superior derecha de trámites y servicios. Posteriormente, voy a seleccionar la opción de declaraciones y pago de impuestos. Una vez que yo coloque el cursor sobre esta leyenda, me va a arrojar otro pequeño catálogo y en ese catálogo voy a elegir la opción de pago de nóminas e impuestos estatales. Posteriormente, se me aparecerá en pantalla un pequeño aviso de privacidad, por lo que voy a señalar que declaro que he leído el aviso de privacidad, seleccionando con el cursor, y posteriormente daré clic en acepto condiciones. Posteriormente voy a seleccionar no soy un robot en la parte inferior, en la que probablemente se me arroje lo que nosotros conocemos, el CAPTCHA, que voy a tener que atender de acuerdo a las indicaciones que me arroje la propia página, y posteriormente daré clic en continuar. Posteriormente voy a colocar el RFC por el que se presentará la declaración. Recordaremos que para efectos del Estado, el registro estatal de contribuyentes es igual al registro federal de contribuyentes, es la misma nomenclatura. Posteriormente, después de colocarlo, le voy a dar clic en siguiente. Seguido, se me aparecerá esta pantalla en la que yo podré seleccionar el modo de ingreso. Voy a poder ingresar a través de mi e-firma o también voy a poder seleccionar la opción de ingresar a través de la clave de identificación personal.
Una vez que elija cualquiera de esas opciones, voy a teclear la contraseña y posteriormente daré clic en enviar. Una vez que ingrese los datos correctos, va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla nos van a arrojar los datos del contribuyente. Vamos a tener que verificar si efectivamente son los datos correctos y si es así, le daré clic en siguiente. Se me arrojará o se me aparecerá a manera de lista las obligaciones que el contribuyente tiene activas. Aquí lo que voy a hacer es únicamente seleccionar la obligación que corresponda, que en este caso es nóminas, y le daré clic en la leyenda de obligaciones. Una vez que le dé clic en obligaciones, voy a proceder al llenado de mi declaración. Seleccionaré el ejercicio, el periodo y el tipo de declaración que estoy presentando, seguido de la información para el pago del impuesto sobre nóminas, que como podemos ver en pantalla, el inciso A me dice que colocaré la cantidad de trabajadores por las que se pagará el impuesto, seguido del monto total de los pagos efectuados por remuneración a los trabajadores. Inciso C, el monto de los conceptos que no forman parte del impuesto, que es lo que establece el artículo 9 de la Ley de Hacienda. Y una vez que llene estos tres conceptos y que ya haya identificado cuáles son los importes, posteriormente seleccionaré la parte de sí o no para la reducción del impuesto sobre nómina. En este caso no tenemos trabajadores por las cuales haya realizado erogaciones para efectos de esta reducción, por lo que señalaré no y procederé a seguir llenando la declaración. Posteriormente, indicaré si en el periodo realicé reparto de utilidades. Esto es la parte de la PTU. Si yo selecciono sí, automáticamente se me va a habilitar el monto para llenar, y si le doy no, únicamente continuaré con mi proceso. En este caso, como lo vemos en el ejemplo, vamos a seleccionar sí y posteriormente capturaremos el monto. Una vez que haya capturado el monto, daré clic en calcular. Posteriormente, seleccionaré preparar para enviar la declaración. Después de seleccionar, daré clic en enviar declaración por internet y posteriormente se me arrojará otro recuadro en la que yo aplicaré la leyenda de aceptar si nos encontramos seguros ya de enviar esta declaración. Una vez que la declaración se haya enviado de manera correcta, daré clic en descargar acuse. Podré optar también por descargar la línea de captura o en su caso podré realizar el pago en línea a través de estas opciones. Tenemos la opción de realiza pago Santander o realiza pago Bancomer. Una vez que seleccione descargar acuse, este es el ejemplo del acuse de mi declaración, en la cual voy a poder identificar el registro estatal de contribuyentes, el nombre del contribuyente, el domicilio, el periodo que estoy declarando, el ejercicio al que corresponda y el tipo de declaración que se está presentando. Posteriormente, si mi declaración es con algún impuesto a cargo, seleccionaré la parte de descargar línea de captura. Este es un ejemplo de una línea de captura en donde nos arrojan los datos del RFC, el periodo a pagar, la fecha límite de pago, el importe de pago y las instituciones bancarias o cadenas comerciales por las cuales yo podré realizar el entero de mi impuesto. Esto, a grandes rasgos, fueron los aspectos relevantes al impuesto sobre nóminas. Los invitamos a que sigan nuestras páginas en redes sociales y estén al tanto de las modificaciones en materia de impuestos sobre nóminas, también invitándolos a que se acerquen a los módulos de orientación y asistencia al contribuyente que se encuentran al interior de las oficinas de servicios al contribuyente. Cumplir es fácil.